Abra su Biblia, por favor, en Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 23. Hermanos, hoy voy a concluir esta pequeña serie sobre Nehemías. Les comenté al principio que íbamos a estar hasta el capítulo 4, porque luego vamos a retomar, si Dios así lo permite, el próximo año, porque vamos a introducir un par de temáticas importantes antes de fin de año como iglesia. Pero creo que estos primeros 4 capítulos de Nehemías nos muestran con claridad lo que el libro en su conjunto nos quiere contar y decir, y este desarrollo de la historia se mantiene con muchos detalles bien hermosos que me gustaría más adelante compartir con ustedes hasta el final del libro. Pero estos primeros 4 capítulos dan el eje central de lo que el libro de Nehemías nos muestra. Dice así desde el verso 1 del capítulo 4. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos y así edificaban. Y los que tocaban la trompeta estaban junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. El lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con vosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Qué tremendo relato de la palabra del Señor. La enseñanza de hoy la he titulado Restauración en medio de oposición. La semana pasada la palabra del Señor nos habló
nuestro hermano Jonathan, él predicó sobre lo importante de estar unidos, unánimes, del trabajo colaborativo, de estar coordinados, de que muchos se aplicaran, se unieran, trabajaran mutuamente, animándose con una comunicación fluida. Y esto muestra cómo cada cual, cada parte de la iglesia, cada miembro de una congregación es importante mientras esta persona busca y ora y sirve junto a sus hermanos en el trabajo del reino del Señor. ¿Por qué esta historia es tan importante? Porque en el Antiguo Testamento, la ciudad de Dios, Sión, Jerusalén, era el lugar donde Dios había decidido manifestarse a su pueblo. Era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Y ese lugar había sido arrasado, destruido, pero Dios había determinado restaurar todo el culto de adoración y Dios le encomendó a Nehemías y a muchos otros la restauración del templo y de los muros de la ciudad. Por lo tanto, la restauración en la cual ellos estaban trabajando era una restauración que apuntaba a Dios. No era construir una ciudad solo porque yo quería vivir más cómodo, sino porque era la ciudad de Dios. Es como cuando un padre de familia, una mujer de hogar, decide que su hogar debe ser ordenado a la luz de la palabra. Cuando ve que hay daño, cuando ve que hay destrucción en su casa, esas personas se encomiendan, se ponen de acuerdo a trabajar para que su hogar sea restaurado. O cuando una iglesia se pone de acuerdo para ser restaurada, cuando una ciudad donde hay muchos creyentes se ponen de acuerdo para restaurar su ciudad. Cuando eso sucede, cuando queremos honrar a Dios, cuando queremos que Dios sea honrado con la restauración, eso es lo que el capítulo 3 nos está mostrando. Dios se manifiesta en ese lugar. Dios se va a manifestar, Dios va a ayudar porque son los propósitos del Señor. Ahora, en este capítulo vemos cómo este proceso de restauración, cómo esta búsqueda de hacer la voluntad de Dios no es fácil. Fueron 52 días terribles. Fueron 52 días donde la presión sobre la construcción, sobre tratar de hacer la voluntad de Dios, fue terrible. No es distinto a lo que con nosotros como creyentes nos pasa. ¿O no le pasa a usted, hermano, que cuando quiere hacer la voluntad de Dios salen más problemas? ¿O no le pasa que usted si quiere hacer una actividad en su hogar y traer gente, hay oposición? ¿No hay oposición cuando usted quiere venir a la iglesia? ¿No hay oposición cuando usted quiere ordenarse en la siembra de sus diezmos y ofrendas? ¿No hay oposición? Claro que hay oposición. Esos 52 días fueron terribles. En medio de guerra, en medio de persecución, en medio de amenazas, ellos tenían que construir el templo que el Señor les había mandado. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Que además de haber persecución, de que hay una necesidad, de trabajo interno, de que es bueno organizarse, de que, por ejemplo, a nivel de iglesia los ministerios se organicen, de que a nivel de familia el padre, el esposo con la esposa se pongan de acuerdo, o la madre tome decisiones de llevar su hogar ordenado, además de todo eso que es muy bueno, tenemos que tener en cuenta que hay una guerra espiritual, que hay algo fuera de nosotros que va a intentar destruir lo que estamos tratando de hacer. No solamente es necesario el acuerdo interno, también es necesario estar atento de que hay una batalla, de que hay un enemigo que va a intentar echar por tierra todos los proyectos que tenemos para honrar al Señor. El día que tú te pongas de acuerdo con tu esposo, con tu esposa, en tu hogar, con tus hijos, para honrar al Señor, va a venir oposición. Porque Satanás no quiere la restauración del pueblo de Dios, no quiere la restauración del culto a Dios, no quiere que el Señor sea honrado en los hogares, en la iglesia, en la ciudad. Si ustedes se dan cuenta, y este es el primer punto que quiero tocar hoy día, que cuando estamos decididos a restaurar nuestras vidas, vamos a tener una batalla. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta es que el pueblo de Dios tiene que perseverar en la batalla. Ellos estuvieron 52 días bajo asedio profundo. 52 días de batalla. Perseverar en la batalla significa que tenemos que tener claro que va a haber este enemigo que está detrás de nosotros. Mira el verso 2, por favor. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra los derribará. ¿Qué vemos aquí? Primero,
que los enemigos se juntan, los enemigos se aglutinan, los enemigos se preparan para destruir al pueblo de Dios. Hay una movilización, y hermanos, téngalo claro, hay una movilización del mundo espiritual para destruir la iglesia. A veces perdemos de vista de que hay un mundo espiritual que está trabajando todo el tiempo y que no para por sacarnos a nosotros de circulación. Y ese mundo espiritual está ahí detrás. Ellos urdieron, ellos planificaron. Los enemigos del pueblo de Dios estaban trabajando. Es más, mandando mensajes, burlándose de ellos. La Biblia dice que hacían escarnios. Quiere decir que los humillaban. ¿Qué van a hacer estos? Es como cuando una familia dice, no, ahora sí que vamos a honrar al Señor. Un hombre dice, mi amor, ahora sí voy a empezar a leer las Escrituras todos los días. Ya, sí, te creo. Sí, te creo. Dale, sí. Así es el diablo. Así usan los enemigos Satanás. Tratando de sacar de circulación a los creyentes, que su fe sea menguada, que sus propósitos caigan. Satanás trabaja de esa manera. Los enemigos escarnecen, que significa se burlan, para bajar el ánimo y la confianza. Cuando un pueblo se desanima, cuando un hombre o una mujer se desaniman, se cruzan de brazos y dejan de hacer la obra del Señor, dejan de edificar el muro, dejan de edificar la protección que ellos necesitan para guardar su familia, para guardar su iglesia. ¿Cuáles son las armas que los enemigos utilizan permanentemente? Ridiculizar los planes. Así que, ojo, atención, pongan atención, oído, miren, estén atentos, porque Satanás trabaja de esa forma. Va a intentar ridiculizar los planes que tienes de restauración. Cada vez que tú te propongas restaurar tu vida, tu familia, tu iglesia, tu sociedad, se van a burlar. Porque así trabaja Satanás. ¿Para qué? Para desanimarte. Y eso va a generar una disminución en tu confianza en Dios. Y es más, después que tú partas, vas a avanzar un poco y van a empezar a ridiculizar tu trabajo. ¿Qué fue lo que dijo este hombre, el amonita? Lo que ellos edificaron del muro, cuando se sube una zorra, se va a caer. O sea, eso poco que tú estás haciendo no sirve de nada. Eso que estás tratando de hacer no sirve de nada. Estás leyendo un devocional diario todos los días, no sirve de nada. Estás dando pequeños pasos de buscar al Señor, no sirve de nada, es una porquería. Hay otros que oran mucho más que tú. Así trabaja Satanás. Y hay que estar muy atento, porque eso merma la confianza en los propósitos del Señor, merma la fe en los planes de Dios. En vez de que los hijos de Dios pongan sus ojos en Dios, que es quien restaura las vidas, las personas comienzan a poner sus ojos en las circunstancias. Si nos damos cuenta, ¿cuál sería la respuesta sabia ante una oposición de este tipo? ¿Qué nos muestra el texto, el verso 4? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos, o la humillación de ellos, sobre su cabeza, y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. ¿Qué vemos aquí? Que el líder, Nehemías, ora al Señor. Y hace una oración implicatoria. Dice, Señor, lo que ellos quieren que nos pase a nosotros, Señor, devuélveselos a ellos. El que está al mando, el que lidera una iglesia, el que lidera un hogar, el que lidera un ministerio, debe estar atento de poner en oración cualquier amenaza que venga sobre su vida, sobre su familia. Y pedirle a Dios, que es quien pelee por nosotros, que haga defensa sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios. A veces pasa que estamos viendo cómo el enemigo está metiéndose en nuestra vida y estamos callados. No oramos, no le pedimos a Dios por ayuda, para que Dios intervenga. Él hace esto. Miren, Nehemías era un líder muy práctico y yo creo que hay cosas que de él tenemos que aprender. Él era un muy buen administrador. Él hace las preguntas correctas en el momento correcto, él inspecciona con claridad qué es lo que está pasando, él estaba atento, él tenía un mapa muy claro de lo que había que hacer, pero no es suficiente. Él sabe que a pesar de que hay buenos planes, buenos proyectos, hay un Dios que nos tiene que defender. Hay un Dios que está por nosotros. Y si Dios por nosotros,
¿quién contra nosotros? Y a veces perdemos de vista esa guerra espiritual y caemos solamente en lo natural, en tratar de hacer planes y proyectos sin doblar las rodillas y darnos cuenta que hay un enemigo que está todo el tiempo tratando de botarnos. Yo he observado eso. Cada proyecto que uno parte, cada proyecto familiar, eclesiástico que uno parte, uno puede comunicar la visión y rápidamente se da cuenta cómo Satanás se mete en los pensamientos y empieza a menguar la visión, porque así trabaja el diablo. Y hay que volver a repetir y orar para que Satanás no nos vence y que Dios nos defienda. Cada uno puede ser tentado de manera individual, hermanos. Esto es tan relevante que cada uno de ustedes como creyente es importante que lo tenga claro. Porque a lo mejor el resto puede estar muy centrado en Dios, pero si uno o dos de nosotros se desconecta del Señor, por ahí se mete el diablo. Y empieza a hacer menguar tu fe. Y esa fe, si tú caes, si tú te cruzas de brazos, eso afecta a los demás. En ánimo, en confianza, y eso es una avalancha. Uno cae y empiezan a caer el resto que está al lado. Y ese es el ejemplo que vamos a ver con claridad. Y él dice, Nehemías orando, dice, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Qué le recuerda a Dios esta oración? Señor, nosotros somos tu pueblo. Y ellos están contra nosotros. Tú prometiste que nos ibas a defender. ¿Qué tenemos que orar, hermanos? Cuando alguien venga sobre su vida, usted solamente recuérdele al Señor en oración que usted es su hijo. Y que Él prometió cuidarte. Y que Él prometió protegerte. Porque si hay algo que a Dios le molesta, es cuando la niña de sus ojos, su pueblo, es tocado. Dios va a orar. Pero Dios nos pidió a nosotros que oráramos. Y eso hace a aquel que tiene claro en medio de qué está metido. Estamos en una batalla, hermano, espiritual muy grande. Ellos estaban, el ejemplo bíblico del Antiguo Testamento es una imagen que nos está apuntando a lo que sucede hoy día en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba en el templo, en un edificio hecho por manos de hombre. Hoy día Dios se manifiesta ¿dónde? En nosotros y en su iglesia. La restauración parte por la restauración personal y la restauración personal impacta la restauración del conjunto de la iglesia. Por eso cada creyente debe estar bien puesto y muy clarito cómo debe enfrentar esta batalla. Lamentablemente, hermanos, a veces estamos más pendientes y más atentos de la ofensa que nos hacen directamente a nosotros que el daño que están produciendo al reino del Señor. Al reino del Señor. Nosotros tenemos que estar atentos de lo que sucede con todos nuestros hermanos. Estar atentos, orando, defendiendo al pueblo de Dios. ¿Cómo respondió el pueblo a este llamado? Muy bien, gracias al Señor. En esta primera instancia el pueblo respondió muy bien. El verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Si hay algo que tenemos que aprender de aquí, hermanos, es que la iglesia no fue llamada para contar cuántos enemigos vienen contra nosotros. La iglesia no está llamada a temer a los enemigos. La iglesia no fue llamada para otra cosa, sino para hacer la obra de Dios. ¿Para qué Dios nos salvó, hermanos? Para glorificarle a Él. ¿Para qué Dios nos salvó? Para hacer su obra. En todo lugar ser luz y sal del mundo. Pero ¿qué sucede? Nosotros fácilmente nos desenfocamos y comenzamos a poner los ojos en otras cosas que no es la obra del Señor. La iglesia debe estar concentrada en la obra de Dios, concentrada en Dios mismo. Y esta es la respuesta y la actitud que Nehemías presenta aquí en el texto. Nehemías ve que los enemigos están presentes, reconoce cómo él está trabajando, está tratando de mermar el ánimo del pueblo, tratando de recordarle, no, si lo que ustedes están haciendo no va a resultar. No va a resultar, no va a resultar, no va a resultar. ¿No han visto esos aguafiestas que aparecen por ahí de repente? Pesimistas. No va a resultar, no va a resultar. Porque ellos tienen sus ojos puestos más en las cosas de la tierra que en el Dios que sí puede restaurar todo lo que está en sus manos. Dios puede restaurar familias, hermanos. Dios puede restaurar iglesias. Dios puede restaurar vidas completas. El tema es dónde estamos poniendo nuestros ojos. Cuando Satanás se da cuenta, miren, cuando Satanás se da cuenta que los creyentes se están agarrando de estas verdades, cuando usted diga, sí, amén, voy a creer, voy a seguir adelante, Satanás va a venir más fuerte.
Y no quiero meterle miedo, porque no tiene que tener miedo. Tiene que aferrarse a su Señor. Porque cuando usted vea, cuando Satanás vea que usted permanece en la palabra del Señor, a pesar de las primeras insinuaciones de bajarte los brazos, él va a venir con más fuerza, hermano. El verso 7, ellos van a contraatacar, dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Azot, que los muros de Jerusalén eran reparados, o sea, que los creyentes siguieron adelante, a pesar del primer susto que trató de meterles el diablo para que no siguieran, vieron que los portillos comenzaban a ser cerrados y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Hermano, Satanás quiere causar confusión en su pueblo. Satanás sabe cómo hacerlo. Satanás lo ha hecho muchas veces con tu vida y mi vida. Nos ha desenfocado poniendo nuestros ojos en otra cosa, en nuestros problemas, en nuestros juicios, en lo que yo creo que es correcto, incorrecto, en que me dijeron, que no me dijeron, que me miraron feo, que no me hablaron. ¿Aló? Y nos concentramos en pequeñeces en vez de poner los ojos en la obra de Dios. Nos concentramos más en las circunstancias que en el Dios que puede cambiar las circunstancias. El enemigo quiere causar confusión y asustar de que él va a atacar con mayor rudeza. Este ataque, hermano, lo que intenta es desarticular al pueblo de Dios. ¿Qué va a hacer Satanás? Pensemos en un matrimonio. Si ambos se han propuesto edificar y restaurar su matrimonio, su vida, Satanás a alguno de los dos que lo pille volando bajo le va a meter miedo, lo va a desanimar. Si desanima a uno, termina desanimando el matrimonio. Lo mismo sucede a nivel de iglesia, lo mismo sucede a nivel de ministerios. Satanás está buscando aquel corderito que se aparta de la manada, que anda volando bajo con los motores apagados. Por ahí se mete. Aquel que está desconectado de Dios, aquel que está desconectado del pueblo de Dios, que no se está congregando, que viene de repente, por ahí se mete. Y le mete pensamiento, y le mete cosas, y le mete juicio. Por ahí se mete Satanás. Satanás vuelve y trata de separar. Miren lo que sucedía en este contexto. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere hacer él? Entrar por sorpresa. Satanás quiere entrar por sorpresa a tu vida, a tu familia y a tu iglesia. Satanás viene a matar, robar y destruir. ¿Cuál debe ser la respuesta del pueblo de Dios? Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cómo reacciona el pueblo que sabe que está en batalla? Orando, hermanos. Orando, pero aquí dice orando, pero también poniendo acciones, guardias. Gente que vigila, gente que está atento. Nuevamente Nehemías reacciona con oración. Pero mire lo que dice ahí. Zacarías 4:6. Para que lo note, dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dicen, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy día no tenemos que ponernos en la ventana, hermano, con una pistola, un palo para defendernos de los enemigos. Hoy día tenemos que orar. Hay herramientas espirituales, hay herramientas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice la Escritura que además de orar tenemos que tener los ojos abiertos, poner los ojos en la palabra. Además de orar hacia lo alto tenemos que hacer lo necesario en nuestro hogar para establecer orden. Si su hogar es un desorden hoy día, mi familia, ¿qué hay que hacer? Además, orar y ordenar. Señor, ordena a mis hijos. Está bien. Dios va a obrar en sus corazones, pero ¿quién pone las reglas en el hogar? Los padres. ¿O quiere que baje un ángel que le escriba en la pizarra cuáles son las reglas del hogar? ¿Aló? Nosotros oramos, pero también ponemos las cosas en orden, las cosas en su lugar. Es necesario, hermano, que exista claramente en la vida de los creyentes una asociación entre la vida de oración y la vida de acción. Hay muchos que solamente actúan. Y porque actúan solamente, sus fuerzas no son suficientes.
Hay otros que solo oran, pero su oración, su fe se transforma en una fe muerta porque no tiene obras. La fe en oración y las obras deben ir juntas, hermanos, juntas, muy juntas. Dice ahí la Escritura que ellos vigilaron de día y de noche. No basta vigilar por un rato, hermano. A veces estamos en dificultades y dicen, no, tenemos que orar, amén. Oramos una vez y no oramos más. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una batalla. ¿Sabe usted que su enemigo no duerme? ¿Su enemigo no va a dejar de obrar y de tratar de entrar por alguna parte a su casa? ¿No sabe que va a intentar entrar una y otra vez a su iglesia? Va a usar sus herramientas, sus estrategias para poder llegar a la vida de los creyentes. Satanás obra todo el tiempo. Una de las cosas que más nos sucede como creyentes es que cuando tenemos victorias nos relajamos. Alguien dice, le he preguntado a algún matrimonio, ¿cómo están? No, gracias a Dios, pastor, estamos súper bien. Ok. Atentos. Permanezcan. Porque a veces pasan unas semanitas y después les pregunto, no, ¿cómo están? Ya estamos agarrados a las mechas otra vez, pastor. ¿Y por qué? Porque se relajan. Creen que 2 besos y 3 abrazos, ya la cosa se arregló. En vez de ir y revisar, orar a Dios y empezar a revisar y a ordenar la casa. Y a ordenar la casa. Amén. ¿Lo estamos viendo? Nehemías nos enseña muy bien. Si no, pregúntele a Sansón, tuvo tremendas victorias. Pero por el lado de su sexualidad, por ahí entró. Pregúntele a David, tremendo rey, tremendas victorias. También cayó. Pregúntele a Salomón, sabio, el hombre más sabio. Y terminó haciendo las peores necedades del mundo. No se confíe en sus victorias. La batalla terminará el día en que nos vamos de este mundo. Tenemos que estar vigilando, llorando todo el tiempo. Por eso, el primer punto, resumiendo, el primer punto es esta perseverancia en la batalla. Tenga en cuenta que Satanás va a tratar de venir una y otra vez. Y usted debe estar orando. Si usted es líder, usted tiene que liderar la oración. Usted tiene que orar a Dios para que Dios les proteja. Pero tenga en cuenta que eso no va a parar ahí. Satanás va a volver otra vez, va a intentar otra vez botarlo. ¿Y qué hay que hacer? Mantenerse firme en oración y ordenando la casa, defendiéndose con las herramientas espirituales que tenemos. Punto 2. ¿Cómo enfrentar entonces las sutilezas? Aquí este texto es muy rico en detalles, de cómo Satanás trabaja, cómo Satanás obra en la mente y en el corazón de sus hijos. El enemigo trabaja con el desánimo, como una infección. ¿Alguien ha tenido una infección estomacal alguna vez aquí? ¿Sí? Además de un dolor, hermano, genera un desaliento y un desánimo, ¿sí o no? Andan con una cara así de moribundo. ¿Qué te pasa? Parece que de aquí para el cielo, porque ya se quieren morir, todo mal, la cara así, demacrados. Así es el desánimo. El desánimo espiritual. Satanás trabaja a través de pensamientos, de ideas que meten en la mente de la gente. No, esto no va a resultar. No, yo estoy solo en esto. No, puros pensamientos, puros dardos. Imagínense, usted puede estar protegido en el entorno de su casa, puede estar ahí protegido, pero Satanás desde afuera lanza una flecha. Y usted que está sentado en el living viendo la comedia, ¡pam!, le cae el pensamiento y se empieza a inflamar la mente y se desalienta. Empieza a juzgar a Dios, empieza a juzgar a las personas, empieza a juzgar sus circunstancias. Empieza a mirar alrededor, lo que antes le parecía hermoso ya no le parece hermoso, ahora es feo. Se desalienta. Así trabaja Satanás. Satanás trabaja con desánimo. Es más, el pueblo, después que había llegado a la mitad de la construcción, se desanimó. El verso 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Hermanos, además de estar entonces atentos de los problemas internos, tenemos que estar atentos de los problemas que vienen desde afuera.
esto que viene Satanás y viene a tratar de desanimar. Una de las cosas más graves en la edificación de una iglesia, de una familia, no es el diablo, son los obreros, somos nosotros. Nosotros nos desalentamos, nosotros dejamos de creer. Un pueblo desanimado mira más las circunstancias que al Dios, que puede cambiar las circunstancias. Un pueblo desanimado va a mirar más al enemigo que al Señor. Y por eso, hermanos, la Biblia dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No mire, no ponga los ojos en las circunstancias, no ponga los ojos en las personas que tiene al lado. Ah, no, es que ahora nos juntamos 4 y entre los 4 sí que vamos a salir adelante. No son suficientes los 4, hermano. Necesitan al Señor. Es que ahora nos pusimos de acuerdo con mi esposo y Dios está ahí. No, es que ahora negociamos con mi esposa cuando vamos a ir a la iglesia, cuando no. Dios está ahí. Dios reinó en esas decisiones. Dios sustenta esas decisiones. La estrategia del enemigo, hermanos, es meternos miedo, que no va a resultar. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. No sé si usted lo sabe, pero en la geografía histórica, cuando estaba la ciudad murallada y adentro del templo, fuera de la ciudad, también habían casas, poblados en las afueras de la ciudad. En ese pueblo que estaba fuera de la ciudad, también vivían judíos. Y en esas habitaciones donde estaban los judíos, convivían con otros pueblos a veces. Estas personas que estaban fuera del templo, fuera de la ciudad, que estaban en contacto directo con los amonitas, esta gente, escuchaban de primera mano lo que ellos estaban diciendo. Y ellos, en vez de decir, no importa, el Señor está con nosotros, iban con los cuentos dentro de la ciudad. Ellos, los que vivían, que habitaban junto con los judíos, nos decían hasta 10 veces. ¿Qué quiere decir eso? Que había un tremendo énfasis en la situación. Vienen, nos van a matar, esto se va a caer, no vamos a lograr hacer lo que hemos planificado. Miren, y llegaba otro, ese era Juan, llegaba Alberto, y venía con el mismo cuento. Vienen todos, nos van a matar a todos, nos van a destruir a todos, van a venir de noche y nos van a matar. Venía la Josefa con el mismo cuento y repetían y repetían y repetían. Aquí hay algo interesante que tenemos que aprender. A veces Dios va a usar personas de nosotros mismos que van a traer los cuentos que escuchan del diablo. Personas que traen de afuera ideas de que no se puede. Tú quieres restaurar tu familia, tu matrimonio, y te juntas con las amigas, y las amigas te dicen, sí, sigue creyendo que Dios va a restaurar tu matrimonio. Ah, sí, a ver si te dice eso. No, déjalo. No vale la pena. Es una bruja. ¿Aló? Ponemos atención a otras cosas. Ponemos atención, murmuramos, escuchamos murmuración. Eso es lo que le pasó aquí. Ellos que estaban fuera de la ciudad, no alineados con los de adentro, no creyendo con los de adentro, empezaron a escuchar por fuera. Y esos que venían a contaminar a los que estaban dentro. Esa era la dinámica. Y dice que ese tipo de comportamiento claramente es un peligro. Hasta 10 veces, decían ellos, ese es un elemento del lenguaje, con la idea de mostrar que era mucha gente la que venía con los cuentos de afuera. Mucha gente que intentaba desanimar. Hermanos, necesitamos hacer la obra de Dios y aprender a guardar nuestros oídos. Si usted quiere reconstruir su matrimonio, guarde sus oídos. Hay gente que parece muy bien intencionada, pero está muy bien utilizada por el diablo mismo. Ponga atención. Gente que parece muy bien intencionada y está muy bien usada por el Satanás. Estos judíos creían que la estaban haciendo de oro trayendo las noticias. Lo único que estaban haciendo era su incredulidad traspasarla al resto del pueblo. Usted tiene que poner atención que oye. ¿Qué está oyendo? ¿A quién está oyendo? ¿A quién debiera escuchar un creyente? A Dios, hermanos. La palabra de Dios debiera estar escuchándola todo el tiempo para poder mantenerse firme en los proyectos de restauración que el Señor le ha encomendado a su vida. Necesitamos entonces, hermanos,
Si tú te propones cambios en tu vida, en tu familia, tienes que concentrarte en lo que el Señor ya te dijo que vas a hacer. ¿Cuál es el camino de restauración? Y mantenerte firme. Segundo, cada uno debe estar en su posición. Cada uno en su lugar. Fíjese cómo Nehemías puso a esta gente muy ordenada. Entonces las partes bajas, un grupo de personas, los sitios abiertos, los nobles en otro lugar. Y les dijo, no teman, estén todos juntos. Verso 14 dice, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué nos dice el verso 14? Que cada uno debe cuidar su casa. Si tú no sabes cuidar tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar la iglesia del Señor? Si nosotros queremos cuidar nuestra iglesia, por ejemplo, tenemos que partir por cuidar nuestra casa. ¿Y qué hizo Nehemías? Le dijo a cada uno, usted joven, usted señor, póngase frente a su casa, pelee por su casa, pelee por los suyos. Pelee por los suyos, pelee para que ellos sean santificados, pelee porque su esposa, su esposo sea santificado, pelee porque sus hijos busquen al Señor, porque cuando usted pelea por ellos y todos hacemos lo mismo, el conjunto es protegido. A veces estamos más preocupados de lo que pasa en otras casas que lo que está pasando en la nuestra. Estamos más atentos de lo que viven otros de lo que está pasando en nuestra casa, en nuestra relación matrimonial, con nuestros hijos. Y podemos mirar, oh, ese niño, mira qué mal educado. ¿Y los tuyos? ¿Aló? Cada uno en su lugar. Si usted necesita ayuda, debe pedirla, porque así es el contexto que está aquí. Se ayudaban unos a otros. Pero hay una responsabilidad. Una iglesia fuerte se construye de familias fuertes. Y por eso el Señor dice que cada uno defiende y pelee por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Y empuñar, hermano, las armas que el Señor nos ha dado. Veamos ahí, abra su Biblia por favor, Efesios 6, versos 10 al 13. ¿Cuáles son las armas que tenemos para hoy día, hermano, para pelear? Si usted quiere pelear por su familia, aquí tiene las armas. Efesios 6, 10 al 13. Y reprenda al bicho también. Eso. Efesios 6, del 10 al 13. Dice, por lo demás, hermanos míos, mire lo que dice el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿qué enemigo va a poder resistir? ¿Qué situación va a ser más grande que el Dios que tiene todo el poder, hermanos? ¿Usted cree que hay alguna circunstancia que Dios no pueda transformar? Dios puede hacerlo, pero le dice a su iglesia que se fortalezca en esto. ¿De dónde viene nuestra fuerza? De confiar en que hay un Dios poderoso detrás de nuestras vidas, detrás de nuestra iglesia. Y dice, verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Con eso que no se va a poder, que tu matrimonio se va a destruir, que tu casa se va a caer, que la iglesia no aquí, que la familia, que el gobierno, que el país. Algunos ya se quieren ir del país, hermano. Ya no tienen fe que esto va a cambiar, hermano. Se quieren ir y no van a votar. Muchachos. ¿Por qué, hermano? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. No es la lucha como en ese tiempo. Ya no tenemos que estar con espadas y palos. No, nuestra lucha es espiritual. Sino contra principados, contra potestades, contra las suegras de este mundo. No, contra los gobernadores de este mundo, dice. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Se da cuenta cómo este texto de Nehemías está tan conectado con el Nuevo Testamento? Porque la batalla es grande, la batalla no es menor. La batalla es profunda y grande. Y pasa que muchos creyentes le creen al diablo, ponen sus oídos a escuchar a otra gente, en vez de ponerse y concentrarse en la palabra y ponerse a trabajar, hermano. Y ponerse a trabajar en la obra del Señor.
Muchos son espectadores de la ruina y no hacen nada. Muchos están mirando sus matrimonios destruirse y no hacen nada. Por eso necesitamos, hermanos, concentrarnos y tener un liderazgo ejemplar. A nivel eclesiástico, los líderes de la iglesia, a nivel familiar, los que están a la cabeza de sus familias. Buscar al Señor, buscar al Señor. La Escritura dice que los líderes tienen que estar adelante, firmes, permaneciendo como puntales, hermanos. Como puntales. Fíjense en Nehemías, él organizó, él habló, él ordenó, él motivó, pero él estuvo ahí, firme, sin abandonar. El líder no abandona en épocas de crisis, ¿se imagina? Nehemías ahí, todo difícil, y sale arrancando. ¿Cómo llamarían a ese líder? Cobarde, cobarde. Los líderes no abandonan en tiempos de crisis. La Escritura en Hebreos 10:38 dice: mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará mi alma. A Dios no le gusta los que retroceden. A Dios le gustan los que vamos adelante. ¿Cuántos quieren ir adelante? Amén. Vamos a ir adelante en la restauración de sus vidas, de sus familias, de sus hogares, de su iglesia, de su ciudad, hermano. Estamos todos juntos en esto. ¿Por qué las personas nos desanimamos? ¿Por qué entonces nos desalentamos? Porque ponemos oído a otras cosas, en vez de concentrarnos en lo que el Señor dice. ¿Has visto milagros en tu vida alguna vez? ¿Y usted no cree que ese mismo Dios de milagros es el mismo que puede obrar hoy día? Dios lo puede hacer. ¿Pero qué está esperando Dios? Que estemos unánimes, en su hogar unánimes, creyendo juntos, trabajando juntos por la restauración de su vida. Si sus problemas son económicos, oren juntos, trabajen juntos, ordenen juntos, administren juntos. Estamos viendo mi familia. A eso Satanás le tiene terror. Cuando hay hijos que se juntan, se ponen unánimes a orar y a creer por restauración y se ponen juntos a trabajar. Ahí el infierno tiembla, hermano. Pero los cristianos que van domingo tras domingo, no hacen cambios en su carácter, en su vida, son los mismos de siempre, hablan para allá y para acá, a eso no les tiene miedo, le dice, sigue yendo a la iglesia, no hay ningún problema. Estamos viendo mi familia. Entonces, el temor que a veces sentimos en medio de las circunstancias difíciles, porque pasa, ¿no? Porque cuando la pelea está dura, tememos, nos da miedo. A veces cuando vemos que nuestra familia se puede destruir, nos da miedo. A veces cuando vemos que una iglesia se puede destruir, nos da miedo. A veces cuando vemos que alguien se puede destruir a sí mismo, nos da miedo. Nos da, somos humanos. Pero ¿qué nos enseña Nehemías? Que ese temor que sentimos lo enfoquemos en otro lugar. Mire lo que dice el verso 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Alguno podría decir, es fácil decirlo, ¿no? Pero miren lo que dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Wow. ¿Quién nos enseña eso? Que su temor hoy día lo tiene que enfocar en otro temor, en el temor del Señor. Porque a veces le tememos más a los hombres que a Dios. Tememos más a lo que un hombre nos pueda hacer o decir que lo que Dios dice. Y podemos dejar de hacer la obra de Dios porque le tenemos temor a las personas, en vez de temerle al Señor, nuestro Dios, quien dice lo que tenemos que hacer, hermano. Por eso Dios reemplaza temor por un temor a Él. Si Él dice, nosotros tenemos que hacerlo. Esa es la meta de los creyentes, centrar su mente y su corazón en el Señor. En medio de ese temor, el Señor Jesús lo dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces no tenemos que tener temor a las personas de este mundo y a las personas que intentan degradar lo que nosotros creemos.
Si hay personas hoy día que están en contra de lo que nosotros creemos, no tenemos que temer en decir la verdad. Tenemos que temerle a Dios porque Él nos dice que digamos la verdad. Si no lo hacemos, ay de nosotros. Ahí sí que tenemos que tener temor. Por lo tanto, hermanos, y quiero ir cerrando con esto, ¿qué nos enseña Nehemías? Que la batalla es real y que tenemos que estar atentos. Que esa batalla requiere de nuestra oración y concentrarnos en las promesas del Señor. Pero también, en el punto 2 que les dije, es darnos cuenta de las sutilezas. ¿Cómo trabaja Satanás? Satanás va a usar personas para desalentarnos. Satanás va a usar nuestros propios temores para desalentarnos. Y nosotros tenemos que concentrarnos en la palabra del Señor. Pero además, Nehemías nos enseña algo. Que tenemos que poner manos a la obra. Tenemos que dejar de salir de los espacios de comodidad y temor para comenzar a servir al Señor. Comenzar a trabajar. Los que no lo están haciendo, hermanos, hágalo, sirva al Señor. Y no le estoy diciendo necesariamente en esta iglesia. Estoy diciendo que honre a Dios con su vida. Sírvale, predique, visite hospitales, vaya al hogar. Aquí hay muchas oportunidades. Ministerio de niños, ministerio de hospitales, servidores, ministros de alabanza, etcétera. Sirva al Señor. En vez de estar tan concentrado en sus problemas, sirva al Señor con su vida. Dice ahí, y cuando oyeron, verso 15, nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Le pregunto a usted en esta mañana, hermano, ¿cuál es su tarea en esta iglesia? Si no lo tiene claro, aclárelo. Usted tiene un rol en su iglesia, usted tiene un rol en su familia, usted tiene un rol en su sociedad. Que Dios le permita tener claridad, porque teniendo claro, y si no lo tiene, pregunte, pida consejo. Porque si hay algo que un creyente debe hacer es estar metido en la obra, puesto en la obra, edificando, día con día, día con día. Una de las cosas que más causa temor y desaliento es cuando muchos están trabajando y hay 5 que están con los brazos cruzados. Eso desalienta. Por eso aquí Nehemías le dijo, no, si usted va a ser parte de esta ciudad, todos trabajando. Como dirían por ahí, todos los monos bailan, ¿no? Todos bailando, todos moviéndonos, todos haciendo. Y no porque seamos activistas, sino porque somos realmente agradecidos de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Por eso, tenemos que estar con las manos ocupadas y los ojos bien abiertos, los oídos atentos al llamado. Fíjense, nosotros aquí estamos todos juntos, pero en la semana no. En la semana uno está en su casa, otro en el trabajo, sus quehaceres, otros se van de viaje, ¿no? Hay de todo. Pero tenemos que estar atentos a la llamada. Acuérdense, ahí tocaba la trompeta. Tut, tut, tut. Hoy día tenemos WhatsApp. ¿Cierto? En ese tiempo era una trompeta, hoy día WhatsApp. Hermanos, hay una necesidad de tal hermano, tal necesidad, hay que estar orando, o se necesita esto para este hermano, bla, bla. Llamado de alerta. Y todos corren. Así funcionaban aquí. Si venían los enemigos por ese lado, tocaba la trompeta para allá y los que estaban por el otro lado de la ciudad, todos corriendo hasta ese lugar para ayudar a los que están en necesidad. Así debe estar la iglesia hoy día, conectada, gracias a Dios por WhatsApp, conectada unos con otros, enterándonos de las necesidades, sabiendo qué sucede, orando unos por otros, usando los medios correctamente. Voy a hacer un paréntesis. Cuidado con lo que publican por Facebook. Cuidado. Sean sabios y sabias. He visto problemas en eso y voy a llamar a algunos de por aquí para tomar algunos consejos para ustedes. Pero los medios de comunicación hoy día son una tremenda oportunidad para estar atentos unos de otros. Para que no solamente no te sientas solo, sino para que también como cuerpo aprendamos a ayudarnos mutuamente, con mayor profundidad. No quiere decir que hoy no suceda, gracias a Dios eso sucede. Pero yo creo que podemos mejorar mucho más. Tenemos que estar más conectados, tenemos que estar ayudándonos a crecer unos con otros y tenemos que estar sirviendo todos juntos. Amén. Por eso,
1 Corintios 14:8 dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Claro, tenemos un rol los líderes, dar dirección, dar las señales. En eso estamos, hermanos. Estamos orando, estamos trabajando con la idea de dar señales correctas. Ya lo van a ver en las próximas semanas, si Dios lo permite. Y tenemos que estar cerca, hermanos, confiando en el Señor. Termino con esto. La diferencia más grande que existe en la realidad de lo que ese pueblo vivió y lo que nosotros vivimos hoy día es Cristo en nosotros. Todo lo que Nehemías fue y lo que los creyentes fueron en el Antiguo Testamento, apuntaban a alguien, al líder perfecto. Jesucristo nuestro Señor fue el que de verdad logró ganar todas las batallas. Y Él las ganó por nosotros, para que nosotros hoy día, con esta conciencia, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de nuestro pecado, hermano, si Dios nos hubiese tratado como trataba el pueblo de Israel, varios de nosotros ya estaríamos. Es la gracia de Dios que nos mantiene en pie hoy día. Por esa gracia maravillosa tenemos que estar con mayor razón seguros, no temiendo de que Dios va a sacar adelante nuestras vidas y nuestras familias. Las promesas del nuevo pacto son más grandes que las del antiguo. Si ellos pudieron ver grandes victorias y Dios salvándolos de grandes batallas, ¿qué nos queda para nosotros? Mayor victoria, hermanos. Porque Cristo ganó todo. Cristo venció todo y nos dio todo para nosotros. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas, hermano? Hoy día estamos en mejor circunstancia, mucho mejor circunstancia. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿No les recuerda lo que estaba pasando en Nehemías? El Señor viene y les dice, si en ese tiempo eso fue duro para ellos, y algunos de ellos no lograron y no pasaron, es más, muchos terminaron apartándose del Señor. Él dice, yo ya lo hice por ustedes. Yo cumplí todo lo que los demás no cumplieron. Por eso, ni en batalla, ni en tribulación, ni en persecución, ni en hambre, nada los va a separar de mí, dice el Señor. Con esa confianza tenemos que vivir, hermanos. Tú hoy día no trabajas tratando de guardar tu relación con Dios para salvación. Él ya lo hizo, hermano. Solamente trabajamos confiados porque el Señor está con nosotros, porque así le glorificamos, hermanos. A través de lo que hacemos en la vida honramos al Señor. No nos estamos ganando un lugar en el cielo, hermano. Estamos recibiendo el regalo más grande que alguien puede recibir, la vida eterna, hermano. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, hermano, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tenemos todo eso para nosotros. Solamente tenemos que empezar a ponernos de acuerdo, trabajar juntos, cuidarnos mutuamente, hacer la obra juntos. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como iglesia. Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Solo unas preguntas para que reflexiones en estos días. ¿Cuál es tu batalla actual? ¿Por qué estás peleando? ¿Cuál es tu pelea? ¿Financiera? ¿Familiar? ¿Un pecado en tu vida? ¿Cuál es tu pelea? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿La suegra? ¿Cuál es tu pelea? ¿Contigo mismo? ¿Con quién estás peleando? ¿Qué tipo de ataque? Te pregunto. A ver si has puesto atención.
¿Qué tipo de ataque está teniendo Satanás contigo? ¿Qué está haciendo? ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta que Satanás te está robando? Quizás no te has dado cuenta y hay que identificarlo. ¿Cómo has reaccionado frente a este problema? Te hago estas preguntas para que reflexiones. Es necesario que las respondas. No seamos ingenuos. Hay una batalla espiritual. Y quizás lo que estás viviendo hoy día es de ese tipo. Y tienes que estar atento para luchar contra eso. Como lo enseñó hoy día. ¿Estás vigilando por eso? ¿Estás orando por eso realmente, profundamente? ¿Estás uniéndote con otros para pelear esa batalla si no puedes solo? ¿O estás solo tratando de ganar eso? Hay muchos creyentes que pelean las batallas solos. Porque están esperando quizás que venga un ángel, no sé. En vez de tomar el teléfono y pedirle ayuda a alguien. Y juntarse con otros hermanos y pedir ayuda. No tienes que pedir ayuda así en Facebook. ¡Necesito ayuda! Como algunos lo hacen, ¿no? ¡Necesito ayuda! En vez de llamar y decir, hermano, mira, esta es mi situación, ¿puedes orar por mí? Lo que va a causar un impacto en tu corazón y en tu vida es aferrarte a la palabra del Señor. Y no solo. Solo no se puede. Ninguno de nosotros puede. Todos necesitamos a hermanos con nosotros para orar, para que nos confronten, para que nos animen. La vida espiritual no crece solos. No es sencillo, porque tenemos diferencias, ¿no? Pero es lo que Dios determinó para nuestras vidas. Y yo creo, como dijo Lutero en otro tema, que debemos concederle el beneficio al Espíritu Santo de ser más sabio que nosotros. Si Él lo dijo, es porque es verdad. Solos no se puede. Juntos con el Señor ganamos las batallas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.